estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Modular Abierta. Cursamos primer año en Ciencias Jurídicas para la materia de Teoría General del Estado. En esta ocasión vamos a hablar de los tipos de gobierno. Para comenzar a hablar de los tipos de gobierno, primero tenemos que conocer qué es Estado. En términos jurídicos, un Estado es la forma y organización de la sociedad y de su gobierno. Es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley, con el fin de alcanzar el bien común con el establecimiento de normas de convivencia humana. Es decir, el Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Una sociedad se organiza políticamente en torno a un poder para que en torno a esa organización se garanticen los derechos de las personas y el interés general. Y es importante mencionar que el Estado tiene una función muy importante, como lo son sus fines, y dentro de los cuales se encuentra garantizar la vida y la existencia de las personas. El Estado tiene que tener acciones de respuesta ante los diferentes problemas que se le pueden presentar. Y otra cosa muy importante es que el Estado tiene que velar por el desarrollo de su población y tiene que tener la capacidad de controlar, dirigir, regular. Para ello tiene que crear normas que regulen la conducta de su población. Los elementos del Estado. Los elementos que constituyen el Estado son la población, el territorio y el poder, los cuales son indispensables para que exista el Estado. El territorio es el espacio material que constituye la porción geográfica determinada y exclusiva donde se asienta la población y ejerce el Estado. Comencemos con el territorio. El territorio, ya que este constituye el elemento físico del Estado y es el espacio donde se desarrolla el elemento población y está conformado por el espacio tierra, el espacio aéreo y espacio marítimo. Es el signo de su existencia, por lo que es necesario destacar que no puede concebirse un Estado sin la existencia de un determinado territorio. El segundo elemento es la población. La población es el conjunto de personas que viven en un territorio determinado, donde actúa el poder público, sean nacionales, extranjeros, transeúntes y que estén unidos por intereses comunes. Dicho en otras palabras, es el elemento humano del Estado, es decir, la totalidad de seres humanos que habitan en el territorio de un Estado, desde el más pequeño hasta el más anciano, sin distinción de raza, religión, credo o que hayan o no nacido en él, ya que se encuentran bajo la dirección de un gobierno o poder estatal. Y es importante mencionar que sin la población no hay Estado, ya que es el elemento activo y la razón de organización de una sociedad, y que todos sus fines van dirigidos hacia la población. El último elemento es el poder. El poder es la suprema potestad del Estado que lo autoriza para imponer decisiones de carácter general. El poder es la capacidad que yo tengo para hacer prevalecer mi propia voluntad. En un Estado, ese poder llega a través del poder político, el cual dotamos de poder al momento que lo elegimos a través del voto, para que ejerzan ese poder en pro de los beneficios de todos, y esto se convierte en gobierno, porque toda sociedad necesita a alguien que lo dirija. Para continuar con la temática, es indispensable hablar sobre los órganos del Estado. Empezaremos hablando del órgano legislativo, cuya función consiste en elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todas las ramas de la legislación, tal y como lo establece el artículo 131 de la Constitución de la República de El Salvador. Este órgano en nuestro país es el encargado de elaborar las leyes
y está compuesto por los diputados, los cuales tienen iniciativa de ley. Cuando decimos iniciativa de ley, nos referimos a que ellos están facultados o autorizados por nuestra Constitución, según el artículo 121, para presentar y realizar proyectos de ley. El órgano legislativo en nuestro país está conformado por la Asamblea Legislativa, la cual es un cuerpo colegiado compuesto por 84 diputados. El segundo órgano es el órgano judicial, el cual su función es la aplicación de las leyes mediante pronunciamientos y sentencias que tienen fuerza legal según el artículo 182 de la Constitución de la República de El Salvador. En nuestro país, el órgano judicial se compone por jueces y magistrados. Tienen independencia en relación a los demás poderes del Estado. No solo se encargan de mantener el cumplimiento, también aplican normas jurídicas como es la resolución de conflictos. En el Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales, juzgados o tribunales, cámaras, según el artículo 172 de la Constitución de la República de El Salvador. Y por último, pero no menos importante, tenemos el órgano ejecutivo, quien se ocupa de que se cumpla la ley y de satisfacer los intereses comunitarios impostergables con base legal en el artículo 167 de la Constitución de la República de El Salvador. En nuestro país, este órgano ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y su consejo de ministros, según lo establecido en el artículo 150 de la Constitución de la República, y todos ellos están encargados de que se cumpla la ley. Por último, debemos decir que estos tres poderes o estos tres órganos deben ser independientes entre sí. De esta manera se evitan conflictos entre ellos. ¿Qué es gobierno? El gobierno es el órgano colegiado formado por un presidente, vicepresidente y ministros, al que la Constitución le atribuye el poder ejecutivo, se le dice gobierno, al conjunto de dirigentes de una comunidad y dentro de un Estado republicano, al total de los ministros de una gestión, esto es, el gabinete de un jefe de Estado, así como el jefe de Estado mismo. El gobierno incluye al conjunto de autoridades, instituciones y organismos administrativos diversos que ejercen los poderes del Estado o que ejecutan las funciones del Estado. Esto es el sistema político a través del cual una comunidad se regula o administra a sí misma. El gobierno, el que institucionalmente le está confiado el ejercicio del poder político al ser una parte del Estado, se diferencia de las instituciones estatales que llevan la organización política de las sociedades. Esto quiere decir un régimen político, en el que tiene la tarea de manifestar la orientación política del Estado, imponer reglas de conducta y tomar decisiones consensuadas gracias a que monopoliza el uso de la fuerza legítima por medio del ejército, la policía y las cárceles. Es por esta razón que el gobierno suele coincidir en relación con las funciones del Estado, con los órganos cúspides que operan la administración pública y se manifiestan en el poder ejecutivo. El gobierno o los órganos de gobierno son órganos de realización, ejecución y administración de las decisiones superiores y se diferencia del Estado, ya que él mismo constituye una categoría superior a la que se le atribuye una forma y sistema de gobierno, incluyendo su dinámica funcional al gobierno mismo. Dicho término hace referencia al ejercicio del poder del Estado o la conducción política que genera. Diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es el todo y el gobierno es una parte de él. El gobierno se encarga de llevar a cabo el poder ejecutivo, velando por el cumplimiento de las leyes de la República, manteniendo el orden social y promoviendo el desarrollo y prosperidad de toda la nación. Las formas del Estado tienen en consideración la atribución espacial del poder, es decir, toman en cuenta el territorio, mientras que las formas de gobierno tienen que ver con la distribución funcional del poder. El gobierno crea determinados organismos a los que se le atribuye funciones. Por otra parte, el Estado es un ente político capaz de crear derecho, tiene facultad para establecer las normas en la sociedad y garantizar su cumplimiento.
En cambio, el gobierno no tiene esta potestad, solo se encarga de administrar dichas normas. La diferencia es que el gobierno cambia, puede transformar su estructura y sistema, mientras que el Estado permanece igual y sus cambios estructurales podrían responder a cambios en la Constitución. Estas diferencias dan una idea más clara de dónde están los límites y las atribuciones tanto del Estado como el gobierno. El Estado es la organización política de la sociedad y funciona según sus diferentes organismos. En cambio, el gobierno es una parte de esa organización y funciona según la Constitución. El Estado es la única entidad política capaz de crear derecho. Tiene la facultad para establecer las normas y las leyes de cumplimiento obligatorio por las que se regirá la sociedad. En cambio, el gobierno solo ejecuta y administra dichas normas, aunque exista formas de gobierno donde el Consejo del Estado tiene facultades legislativas y delegadas por el órgano legislativo del país. El Estado absorbe el poder en las civilizaciones desarrolladas en busca del bien común mediante las distintas formas de gobierno. En cambio, el gobierno, como organización política, engloba a los individuos y a las instituciones autorizadas para formular y dirigir los asuntos del Estado. Además, están autorizados a establecer y regular las interrelaciones de la comunidad. El Estado no cambia, siempre permanece idéntico. El gobierno cambia y se transforma, debe adaptarse a las necesidades de la sociedad. El Estado depende de su población, territorio y gobierno. El gobierno depende de sus actores, del conjunto de funciones establecidas y de las instituciones. La función del Estado es lograr el bien común para la comunidad, que lo integra, custodiar que el ejercicio de los derechos individuales no sea un detrimento de la sociedad en general. A partir de esto se cumplen funciones desarrolladas a través de los órganos del poder del Estado. En cambio, la función del gobierno es asegurar el bienestar de los distintos grupos sociales sobre los cuales ejerce el control. Formas de gobierno. Hace referencia a una parte del Estado e implica la preponderancia de alguno de los órganos a través de los cuales ejercita el poder. Es un sistema elegido por un Estado para construirlo como centro del poder político. Sobre una sociedad, este cumple su función identificadora de la actividad política y puede ser analizado o considerándolo. Este tiene tres factores, los cuales son los actores, el conjunto de factores, las instituciones involucradas. Pero, ¿cuál es la forma de gobierno que se practica en El Salvador? En nuestro país, la Constitución establece un gobierno republicano, democrático, representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de representación del pueblo ante el gobierno. Características de gobierno. Es la autoridad gobernante de una unidad política que tiene por objeto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. El tamaño del gobierno varía de acuerdo con el tamaño del Estado. El gobierno puede ser local, regional o nacional. Para que un gobierno pueda subsistir, debe desarrollarse otros poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El gobierno está compuesto por el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros de Estado y funcionarios independientes. Artículo 150 de la Constitución. El gobierno se encarga de recaudar impuestos y con ellos crear, desarrollar y mantener servicios públicos, infraestructuras y demás áreas que sean de beneficio para la nación. Tipos de gobierno. Republicano. Su gobierno es elegido por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del Parlamento, cuyos integrantes son elegidos por la población.
El Salvador es un gobierno republicano porque a través de su democracia cada 5 años puede elegir a un nuevo gobernante en elecciones a través del sufragio. ¿Pero qué es el sufragio? Es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos. Es un sistema en donde el pueblo puede ejercer una soberanía por medio de los gobiernos que eligen por un determinado tiempo y donde ejercen un determinado cargo. La palabra república proviene del latín res, que significa cosa pública o que pertenece al pueblo, es decir, que el poder reside en el pueblo que se delega transitoriamente en sus representantes. Tiene una gran diferencia fundamental en comparación con los gobiernos monárquicos, donde el soberano tiene poder vitalicio y muchas veces hereditario. Una de las características importantes que distinguen un gobierno republicano es que se rigen por un conjunto de leyes fundamentales en las que se establece la creación de la sociedad, la forma de gobierno y los derechos de los ciudadanos. Todo está establecido en una constitución. Otras de las características de la república son: todos los ciudadanos tienen derechos a la igualdad de la ley. Los gobernantes deben ser responsables ante el pueblo que los eligió por sus actos durante este gobierno. La publicidad de dichos actos no deben ser secretos, sino puestos al conocimiento del pueblo para poder ser controlados. Algunos de los gobiernos republicanos son los siguientes: Canadá, México, Rusia, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Francia, Paraguay y Argentina. Monárquico. La jefatura del Estado reside en una persona, un rey o reina, cuyo cargo es vitalicio y se accede por derecho y de forma hereditaria. Podemos mencionar 4 formas de monarquía. La monarquía absoluta. Esta consiste en un régimen político en el que todos los poderes corresponden al rey sin limitaciones. La monarquía liberal. Esta consiste en que su régimen establecido en los países europeos tras las guerras napoleónicas, en el que el rey y la representación popular compartían poderes. La monarquía parlamentaria. Monarquía representativa es la que el rey simboliza la unidad y la permanente del Estado como titular de un poder moderado del funcionamiento de las instituciones democráticas. La monarquía representativa, régimen político en el que reservando la jefatura de un Estado a un monarca, los poderes efectivos son ejercidos por los representantes del pueblo. Despotismo. Gobierna solo una persona, pero sin respeto al gobierno. Fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas del siglo XVIII, en las que los reyes que seguían teniendo poder absoluto trataron de aplicar las medidas ilustradas, es decir, trataron de educar al pueblo. Hoy en día el despotismo hace referencia al abuso de poder o de la fuerza, según un individuo o un grupo ejercen contra otros integridad de condiciones. El concepto se utiliza para referirse a la autoridad absoluta, la cual no se encuentra limitada por las leyes. Ese tipo de gobierno se apega más a lo que comúnmente llamamos dictadura, ya que la persona al frente del gobierno en ocasiones llegó allí en forma democrática, que fue elegido por los ciudadanos, pero ya estando en el poder, dicha persona se da dueña del cargo. Entonces, este gobierno se rige más por las leyes que van creando quien en su momento está al frente, y no por las leyes establecidas, que son las que rigen a un gobierno democrático, donde los ciudadanos tienen el derecho de elegir.